sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. He titulado la predicación ¿Qué significa ser un verdadero cristiano? Y voy a leer literalmente la introducción que escribí, porque no quiero que se escape algún detalle y pongan mucha atención. Leo a continuación. La palabra cristiano o cristiana está gastada, tristemente, y rebajada a significados que no corresponden al verdadero significado bíblico. Tanto es así que desde hace algún tiempo es increíble que ponen la palabra cristiana o cristiano a partidos políticos, a escuelas, a universidades, a academias, colegios, industrias. Y no está mal, pero no corresponde al verdadero significado bíblico. Por ejemplo, no es correcto decir colegio cristiano. Que me perdonen los que puedan tener un nombre así, pero queremos aprender siempre. ¿Por qué? Porque el colegio como institución no conoce a Cristo. No puede ser cristiano porque no, como institución, no puede, no cree en Jesucristo. No puede ser cristiano. No es un discípulo de Cristo. No tiene vida espiritual. En todo caso, es mejor decir colegio con orientación cristiana. Pero, aún así, no corresponde al verdadero y grande significado bíblico de la palabra, el concepto y la vida de ser cristiano. Muchos dicen ser cristianos, pero no viven como cristianos. Y piensan que lo son, en algunos casos porque sus padres son cristianos, y ya sea de la tradición religión tradicional o incluso de una iglesia evangélica protestante. Algunos se dicen cristianos, por ejemplo en Europa, porque por tradición sus países son protestantes o cristianos. Dicen, yo soy cristiano, sí. O porque de vez en cuando asisten a una reunión religiosa. Incluso algunos se llaman cristianos porque han estado presentes en un templo o en una catedral solo 3 veces en su vida. Fíjese bien. Cuando le echaron agua, cuando le echaron arroz y cuando le echaron tierra. Voy a ampliar un poquitito. Cuando nacieron, siendo pequeñitos, les colocaron agua en su cabecita. Cuando se casaron, pues a la salida ahí le echaron arroz. Y cuando se murieron, pues le echaron tierra. Soy cristiano, pero 3 veces asistieron a una catedral o a alguna iglesia. Mis queridos hermanos, esa realidad la estamos viviendo en este mundo. Eso es cristianismo sin Cristo. Se quedan algunas prácticas religiosas, algunas ideas religiosas, pero no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Y si eso es un cristianismo sin Cristo, por supuesto que ahí no hay salvación, hay religión. No hay nuevo nacimiento.
ni una auténtica vida espiritual. Entonces, ante esa realidad, mi propósito, el Señor puso en mi corazón, es que hoy veamos qué significa ser un verdadero cristiano, de acuerdo a la palabra de Dios, para que vivamos como verdaderos cristianos. De ahí el título de la predicación que he anunciado. Gracias por colocar la introducción. Veamos entonces el origen y el significado de la palabra cristiano. Cristiano viene realmente un adjetivo porque se habla de Cristo. Y Cristo en griego significa ungido, el escogido, ¿sí? Es el equivalente de Mesías en hebreo, que quiere decir ungido, que quiere decir el elegido, el escogido. Y Cristo, cuando se usó esa palabra, estaba diciendo la iglesia, y el Señor se reveló como tal, el Mesías que había sido anunciado es el Cristo, el ungido, Jesús de Nazaret. Su ministerio de enseñanza, de predicación, acompañada siempre de milagros. Siempre que Jesucristo predicó, hubo milagro de sanidad, hubo milagros de expulsión de demonios, hubo milagros de calmar tempestades, milagros sobre la naturaleza misma. Entonces, cuando la fe se multiplicó, la fe en Cristo, y muchos comenzaron a creer en Cristo, la fe comenzó realmente en Jerusalén. Y después de que Jerusalén había escuchado el mensaje de el Cristo, de Jesús el Cristo, y muchos creyeron, y comenzó una persecución, entonces algunos tuvieron que huir hacia arriba, hacia Damasco, hacia Siria, lo que es Siria hoy, hacia los lugares más al norte. Pero cuando iban huyendo, muchos iban huyendo, iban predicando el evangelio, no perdían el tiempo. Y después hubo un gran avivamiento en un lugar a muchos kilómetros de Jerusalén, donde nació una iglesia que se convirtió después en un lugar misionero, donde se envió a muchos a predicar el evangelio a muchos países del mundo conocido de aquel entonces. Y ese lugar se llamó Antioquía. Y fue en la iglesia de Antioquía donde por primera vez a los que seguían a Cristo, creían en la enseñanza de Cristo, vivían como Cristo, se les llamó cristianos. Veamos un momentito el mapa para que tengan una idea de dónde estaba Antioquía. En la pantalla de mi lado izquierdo está el mar Mediterráneo. Cesarea era una ciudad marítima. La ciudad de Jerusalén está ahí donde está un lago pequeño y luego el mar Muerto. Y si ustedes se dan cuenta, hacia arriba, hasta arriba, hoy colinda ya eso con la parte de Jordania y Siria, allí estaba Antioquía, un lugar muy importante. Gracias. Y lo vamos a leer ahora en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. En la Reina Valera 60 dice así: y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año en la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos. El discípulo, mafintai es la palabra griega, es el que escucha al maestro, lo oye, aprende, lo imita, lo sigue. Y a los discípulos de Jesús se les llamó, ¿qué dice? Cristianos, por primera vez. Ahora déjeme explicar por qué el texto dice así. El hecho de que el texto diga se les llamó, no es que los cristianos o los discípulos se llamaron a sí mismos cristianos, no. Fue la gente incrédula, los que no se habían convertido, que dijeron, seguidores de Cristo, cristianos. Colocaron ese adjetivo de cristianos, pero lo colocaron o se los dijeron en un sentido de discriminación, de rechazo, de menosprecio.
cristianos. Sí, siguen las enseñanzas de un tal Jesús que se llamó el Cristo, se comportan como Cristo, imitan las enseñanzas de Cristo, entonces son cristianos. Noten entonces que se les llamó cristianos tiene una connotación negativa. ¿Por qué les pusieron cristianos? La palabra entonces griega cristianos, esa es la palabra ya traducida, transliteral al español, así se lee. Uno lee el texto, la palabra griega y dice cristianos. Literalmente son los seguidores de Cristo, ¿sí? Los que viven como Cristo. Eso ya implicaba mucho. Entonces, el ser cristiano en esa época, en la época de los tiempos bíblicos, era un cambio radical, total. El que se decía cristiano adquiría un compromiso y una entrega total a su Señor, a sus enseñanzas, y un compromiso de anunciar la fe, de testificar, de evangelizar, y aún a costa de la persecución, el rechazo, el destierro, la tortura e incluso la muerte. Entonces, ser cristiano era como ponerse el nombre aquí: me van a perseguir, perseguido, rechazado. Pero ellos tenían tanta gratitud de que hubiesen conocido a Jesucristo, habían sentido la paz del Señor, sus pecados habían sido perdonados, habían visto la gloria de Cristo, que estaban dispuestos a todos. Entonces, el que se llamaba cristiano inmediatamente sabía que lo podían desheredar, sabía que lo podían mandar al exilio, se tenía que exiliar, ostracismo se llama eso, pero no les importaba. No les importaba. Ellos seguían las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, por eso, al entender la palabra cristiano en el sentido bíblico, mis queridos hermanos, implica mucho. No es una palabra que lastimosamente, no es bíblicamente, pero lastimosamente se ha deteriorado, se ha gastado. Cualquiera dice, soy cristiano, dice. Y uno le pregunta, ¿y usted es cristiano? Sí. ¿Y por qué es cristiano? Es que voy a la iglesia. O es que voy a tal catedral. O es que esa es la respuesta. Entonces, se ha rebajado la palabra cristiano a asistir, a realizar algunas prácticas, nada más. Pero nosotros tenemos que conocer muy bien y tener muy claro que cuando yo digo soy cristiano, estoy comprometiendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero también lo estoy honrando. Oiga, cuando usted diga yo soy cristiano, ahora tiene que decir evangélico, porque el problema que como esta palabra corrió mucho en la época medieval, en la época actual, ahora hay cristiano católico romano, hay cristiano ortodoxo ruso, hay cristiano testigo de Jehová, hay cristianos mormones, hay cristianos unitaristas, hay cristianos de todo tipo casi. Entonces usted tiene que decir yo soy cristiano evangélico y agregar nacido de nuevo por la gracia de Dios. La palabra cristiano es muy seria. Es muy seria. Recuerde, cuando yo digo yo soy cristiano, está honrando al Señor Jesucristo, pero se está comprometiendo a vivir como Él vivió. Y vamos a ir explicando un poquitito más. Así que vamos a repasar. Cristianos significa los seguidores de Jesús, los que practican la enseñanza de Cristo. A ver, dígalo conmigo, los que practican la enseñanza de Cristo. Los que siguen a Cristo. Los que lo imitan. Los que andan como Él anduvo. Muy bien, hasta ahí. No lo voy a poner a repetir más, se van a cansar. Pero eso es importante. O sea, debido
a su comportamiento, a su forma de hablar, a su forma de actuar, a su forma de ser. Es por eso que le llamaron cristianos y los distinguían. Decían, no, estos se comportan de manera diferente, estos no son iguales que nosotros, estos no pelean, estos cuando uno los maltrata se quedan callados, estos incluso cuando los soldados romanos los obligan a llevar una carga, una mía, ellos van dos, ellos pasan por alto la ofensa, ellos predican de amor. Ellos sí, son raros. También participan de la cena, dicen ellos que comen el cuerpo de Cristo, porque literalmente se decía eso en esa época. El texto lo dice, el que no coma de mi carne y no beba de mi sangre. Entonces decían, estos son un poco raros, pero son diferentes. Ellos podían distinguir inmediatamente solo por el hecho de cómo se comportaban algunos que eran cristianos. ¿Será que eso puede y debería suceder ahora? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Solo con nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, la forma de reaccionar, debería de identificarnos como cristianos nacidos de nuevo. El problema, otra vez, es que muchos se dicen cristianos y viven como mundanos, entonces no hay diferencia. Cuando uno está haciendo cola en algún lugar o está en algo, debería la gente percibir algo especial en la forma que usted saluda, en la forma que usted habla, en la forma que usted da lugar, que usted no se desespera, que usted no exige, que usted no grita. Dirían, este es especial, este no se comporta como la mayoría. De hecho, el apóstol Pablo en un momento dado dice, el cristianismo se puede predicar sin palabras. Los que han leído esa palabra dijeron amén, ¿verdad? Porque es verdad. Por eso Pablo le dice, miren a ustedes mujeres que son creyentes, ganen a sus esposos, ¿qué dice? Sin palabras. Mire, no les den sermones, no les prediquen, no les citen la Biblia, compórtense bien nada más como cristianas y van a ganarse a su esposo para Cristo. Los varones dijeron amén y las hermanas deben decir amén. Pero podemos ponerlo al revés también. Si usted varón tuviera una persona como su esposa que no es cristiana, solo con el hecho de que usted se comporte sin predicar mucho, porque predicar y predicar sin vivirlo es otra cosa. Entonces, la mujer debiera ver en el hombre que no es cristiano, o mejor, la mujer debiera ver en el hombre que es cristiano que hubo un cambio extraordinario, que ya no es el mismo, que no es perfecto, pero ya no es el mismo. Entonces de pronto tiene a un esposo comprensivo, que la ama, que procura estar siempre en paz, con tranquilidad, que adora al Señor, que lee la Biblia, y ya no sale por las noches a ver a dónde, sino que está buscando al Señor. Entonces la mujer dice, no, yo quiero conocer de ese Dios que cambió a este hombre, y quien lo puede cambiar es Cristo. Entonces los varones también pueden ganar a sus esposas sin predicar, solo con el hecho de comportarse como cristianos. Ahora vamos a profundizar un poco en qué significa ser cristiano. Bueno, de acuerdo a la palabra del Señor, ser cristiano significa ser discípulo de Cristo. Un discípulo. Ahí en la parte del texto que leímos en Hechos dice, y a los discípulos se les llamó cristianos. O sea, discípulos se les llamó cristianos. Ahora, ¿qué es un discípulo? ¿Quién es un discípulo? El que escucha con reverencia y respeto a su maestro Jesucristo, nuestro Señor, el que recibe la enseñanza, el que entiende la enseñanza, el que vive la enseñanza y la comparte también. Entonces, ser cristiano significa ser discípulo. No solo venir al culto, no solo diezmar, ofrendar, no solo hablar de que somos cristianos. No, es un compromiso de seguir a Jesucristo hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque los discípulos son los que oyen a Cristo, lo imitan, lo siguen los pasos del Señor y obedecen las instrucciones de su maestro.
También significa ser cristiano, imitar sus pasos, imitar su ejemplo. Oiga lo que dice 1 de Pedro 2:21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque esto signifique que tengan que sufrir. Los cristianos hacemos cosas buenas, nos comportamos bien y a veces no nos pagan bien, aunque tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben de seguir sus pasos. Por eso, mis hermanos, el cristiano, cuando lo maldicen, él, en lugar de maldecirle y echarle una adicional maldición, ¿qué dice la Biblia? Que manda Jesús, que oremos por los que nos maldicen, que bendigamos a los que nos persiguen, que oremos por los que nos rechazan, que no paguemos mal por mal, que venzamos el mal con el bien. Eso significa ser cristiano, imitar a Jesucristo. ¿Verdad que no es nomás entonces decir soy cristiano? Tiene una implicación profunda en las Sagradas Escrituras. Significa, en este segundo punto, que ya vamos viendo la tercera forma de qué significa ser cristiano, dice vivir una forma de vida, una conducta, otra vez, que imita a Cristo. Oiga lo que dice 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 6. Dice así. 1 de Juan, muy bien. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. Y por eso, o por esto, sabemos que estamos en Él. El que dice que es cristiano, el que dice que permanece en Él, ¿qué dice? Debe de andar como Él anduvo. El cristiano nacido de nuevo, así es. Así es. ¿Podemos seguir leyendo? Vamos a ver si lo tienen ahí, si no lo podemos leer acá. Muy bien. Dice este texto ahora en 1 de Juan 1, 5, 6. Lo tengo acá. Espero tener la cita correcta. Literalmente yo lo tengo aquí. Escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, nuestra justicia, que nos la da al creer en Él, nos la regala. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Con esto podemos saber que lo conocemos. El cristiano auténtico conoce a Jesucristo y sabe que Jesucristo es nuestra propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Si obedecemos, ¿qué dice? Sus mandamientos. Con esto podemos saber, regresemos por favor. Con esto podemos saber que le conocemos, que somos cristianos. ¿Cuándo? Obedecemos sus mandamientos. Siguiente texto. El que dice, yo soy cristiano, yo le conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En otras palabras, son puros cuentos. El amor de Dios se ha perfeccionado, ahora sí, verdaderamente en el que obedece su palabra. Y por esto sabemos que estamos en Él. Versículo 6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Mis hermanos, yo les invito, les exhorto hoy en el amor del Señor, y eso va para mí también, que leamos sencillamente de nuevo los evangelios y veamos cómo Cristo actuó, cómo vivió, cómo respondió, cómo enfrentó las pruebas, cómo enfrentó el sufrimiento, cómo enfrentó la burla, cómo enfrentó las trampas que le querían tender los religiosos.
apreciemos con nuevos ojos los evangelios. Leamos los evangelios y vamos a darnos cuenta allí de la vida, del carácter, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podemos conocer más e imitarlo. Si decimos que somos cristianos, debemos de conocer muy bien cómo Él anduvo. Y la mejor parte de la Escritura que nos enseña cómo Él vivió y cómo Él anduvo está en los evangelios. Muchos que se dicen cristianos y que solamente fueron 3 veces a la catedral, 3 veces, cuando le echaron agua, cuando le echaron arroz y cuando le echaron tierra. ¿Cuántos evangelios hay? Y dice, ¿cuántos evangelios? A veces no saben ni cuántos evangelios hay. ¿Cuántos son los evangelios, hermanos? ¿Están seguros? 4. Ahora, ¿cuántos capítulos tiene el evangelio de Mateo? Muy bien, muy bien. Ya no lo voy a seguir preguntando, es para que los lean. Pero pongamos el sentido en ver cómo Jesucristo se comportó. Y es impactante. Es maravilloso. Si yo soy cristiano, entonces estoy poniendo y debo poner en alto el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Me voy a comportar procurando con el poder del Espíritu Santo. Podemos vivir como Él vivió y andar como Él anduvo. Por eso el verdadero cristiano pues obedece sus mandamientos. No es un mentiroso. El que dice que permanece en Él, pues entonces debe andar como Él anduvo. ¿Qué significa ser cristiano? Ya dije, ser discípulo de Jesucristo, seguir a Jesucristo en sus pasos, imitarlo, vivir una forma de vida igual o que imita a Jesucristo. Y ahora significa testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Ser cristiano no es entender una enseñanza, tenerla para uno, gozarse uno y quedarse ahí. El que es cristiano, el que era cristiano en la época de la iglesia primitiva, era el que hablaba, decía, comunicaba, testificaba, divulgaba lo que Cristo había hecho en su vida. Siempre compartía el evangelio, siempre daba testimonio. Ustedes pueden verlo en el libro de los Hechos, en los evangelios mismos. Querían seguir a Jesucristo, pero anunciaban también lo que Cristo había hecho en ellos. El cristiano tiene un mensaje que decirle al mundo perdido: que Cristo salva, que Cristo transforma al hombre pecador, que en Cristo hay salvación y vida eterna, que Cristo es el único camino para llegar a Dios. Ese es el mensaje que ustedes sencillamente pueden trasladar y yo debo trasladar. Porque el que es cristiano tiene que testificar de Cristo. Con su forma de ser, su forma de hablar, pero también con la palabra anunciada, divulgada, expresada, dicha, sencillamente. Tenemos un ejemplo extraordinario. Pablo, cuando a él lo acusan, es de ser un sedicioso, de ser de la secta de los cristianos, lo prenden, lo toman preso, le van a hacer un juicio y él como ciudadano romano dice: no, yo soy ciudadano romano y tengo derecho a defenderme. Y entonces comienza un proceso para que él pueda ser escuchado. Y tiene una oportunidad de expresar por qué lo persiguen ante el rey Agripa. Ante el rey Agripa. Y cuando uno lee esa realidad en Hechos 28-29, antes de que lo leamos, uno lee todo el capítulo 26 y es impresionante. Él da un testimonio al rey Agripa de lo que es ser cristiano. Él le da el testimonio de qué significa ser religioso y no ser salvo. Él le testifica de cuán buen religioso creía que era él, pero no se pudo salvar. Por eso él comienza diciéndole al rey:
Me siento dichoso, oh rey Agripa, de estar ante ti y expresar acerca de las cuestiones que me acusan los judíos. Tú sabes de las costumbres y tradiciones de ellos. Yo mismo, le dice, fui un religioso extremo. Quise agradar a Dios. Desde mi juventud, le dice al rey Agripa, yo conocía bien los rituales, las enseñanzas del judaísmo, de la religión, de los fariseos. Y yo, cuando me di cuenta que surgió el mensaje de Cristo y había muchos cristianos, como era un celoso religioso que quería guardar la religión de mis padres, yo comencé a perseguir a la iglesia de Cristo. Fui un perseguidor de la iglesia, le dice a Agripa. Mire cómo está testificando Pablo. Y lo que estoy predicando, rey Agripa, es la esperanza que hay en Cristo. Los que me persiguen, los de mi nación, no entienden de que ellos que han leído los profetas, ya los profetas anunciaban que ese Mesías, el ungido, tuvo cumplimiento en la vida de Jesús de Nazaret. Él es el Cristo. Y Él es mi esperanza, es nuestra esperanza de salvación, rey Agripa. Y por esa esperanza que yo predico ahora me persiguen. Yo sé, le dice, que tú sabes de los profetas. El rey Agripa estaba muy familiarizado con las costumbres y los ritos y las celebraciones de los fariseos, de los saduceos y la religión judaica. Pero no se había convertido. Y entonces Pablo le dice, yo sé que tú sabes de los profetas. Y esa es la acusación que me hacen. Y por eso estoy sufriendo. Pero quiero contarte que persiguiendo yo a la iglesia, tuve un encuentro con Jesucristo, con Jesús. Cuando iba a Damasco, repentinamente se apareció a mi persona. Y yo creí en Él. Yo lo recibí. Y cuando yo conocí a Cristo, dejé de perseguir a los cristianos. Y ahora yo anuncio este mensaje de esperanza. Este mensaje a aquellos que no conocen la luz, que no conocen a Cristo. Yo les estoy predicando la esperanza de que hay salvación, que se arrepientan de sus pecados, que se conviertan al Dios vivo, a Jesucristo, y que hagan obras de arrepentimiento. Por esa predicación me persiguen, oh rey Agripa. Yo les resumí, pero cuando el rey Agripa escucha todo esto, oiga lo que dice el texto. Ahora sí vamos a leer Hechos 26, 28, 29. Entonces Agripa, es decir, después de haber escuchado todo eso, le dijo a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Gloria a Dios, mire pues. La Reina Valera, aquí estamos para aprender también. La Reina Valera 60 es una muy buena traducción. Pero algunas partes, como es una traducción hecha por hombres, inspirados, guiados por el Señor, pero hay frases donde los que posteriormente estudiaron más el texto griego, lo amplían un poquitito. Porque la Reina Valera 60 en este pasaje dice, y el rey Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Verdad? Ahí aparece la palabra cristiano, por poco me persuades, pero ahí no se entiende mucho. Por poco me persuades. La impresión al leer ese texto es, casi que me convierto, casi que me haces que me convierta a Cristo, pero no es lo que quiere decir el texto. Entonces, la Biblia de las Américas, que es una muy buena traducción, y revisé las otras traducciones, van en este sentido que vamos a leer de nuevo, por favor. Entonces Agripa le dijo a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Es decir, he oído y estoy asombrado de lo que me has dicho. Estoy seguro que en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. O sea, él dijo, me voy a convertir.
No lo hizo en ese momento, pero eso es lo que quiere decir el texto. Ahora, oiga o leamos lo que le contestó Pablo. Y Pablo contestó: quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho usted se salvara, dice esta traducción. Usted aceptara a Cristo. Pero no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen. Ahí está evangelizando, testificando. Porque el cristiano, ¿qué hace? Testifica. Llegarán a ser tal como yo soy. Es decir, soy un cristiano auténtico, excepto de que estoy ahora preso. Pero eso es lo que yo le pido a Dios. Dios quiera que en poco o en mucho tiempo usted o tú te conviertas y todos los que me oyen, y que sean como yo, un cristiano, excepto que no lo vayan a meter presos por predicar el evangelio, porque no quiero que eso les pase a ustedes. Estoy interpretando el texto. Pero mire, qué tremenda forma de testificar del apóstol Pablo. Así que, ¿están listos para la siguiente forma de qué significa ser cristiano? ¿Están listos para escuchar? ¿Están seguros? Muy bien. Ser cristiano significa, a ver si esta les va a gustar, pero aunque no les guste es la verdad. Significa vivir una vida definida como cristiano que trae oposición y rechazo. El que se comporta y vive como verdaderamente cristiano siempre va a tener algún rechazo, algún menosprecio y alguna oposición. El que se comporta como mundano, ese no. El que se conforma como medio cristiano, tampoco. Pero el que vive y procura vivir como cristiano realmente, los otros lo van a ver con recelo. Los otros van a decir: este y sus cosas, ¿verdad? Este ni siquiera un trago se toma con nosotros, este no anda con otras mujeres, y lo ven así y sienten extraño cuando está un verdadero cristiano dentro del grupo, en un grupo de trabajo o en la universidad, etcétera, etcétera. Así que el hecho de comportarse como cristiano nos va a ganar la simpatía de algunos, pero nos va a ganar el rechazo de otros. Sí, seguro. Algunos, solo por el hecho que saben de que somos cristianos y que vivimos como tal, ya nos rechazan. ¿Por qué? Porque la luz que hay en nosotros y las tinieblas que ellos tienen no pueden tener comunión. Se sienten mal. Entonces nos miran uno y hacen como que no lo miran, ¿verdad? Entonces es lo que pasa y lo que dice 1 de Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 16. Dice así: pero si alguno padece como cristiano, por ser como cristiano, vivir como Cristo, seguir a Cristo, andar como Él anduvo, obedecer sus mandamientos. Si alguno padece por ser cristiano, no por decirse cristiano, sino por ser cristiano, no se avergüence. Si está padeciendo usted, mi querido hermano, por ser un buen cristiano, una buena cristiana, no se avergüence. Si lo menosprecian, se búrlense. Denle gloria a Dios, glorifíquese, gócense. Jesucristo dijo que cuando por su causa nos persiguieran, nos gozáramos, porque el reino de los cielos estaría en nosotros y con nosotros. Gocémonos. Regresemos al texto. Mira, gracias Señor Jesús. No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No trate de quedar bien o condescender por otra persona. Siempre hay que amar, respetar, ser amables, etcétera, etcétera. Pero no condescienda con cosas que son pecaminosas para no hacer sentir mal. Usted compórtese como cristiano, hermano, en un grupo, donde quiera que esté. Y si eso lo hace sentir mal a otro, pues es problema de él. Usted va a orar por él y usted lo va a evangelizar y lo va a testificar. Usted lo ama. Pero si eso le provoca rechazo, usted, que dice el apóstol Pedro, no se avergüence. Hermanos, todos tenemos una época en nuestra vida cristiana que nos da un poco de vergüenza. Al principio no, estamos en el primer amor. ¿Cuántos experimentaron el primer amor cuando conocieron a Cristo?
yo levanto mi mano. Yo quería decirle al mundo entero que me había convertido a Cristo, que Cristo me había perdonado, que era salvo, que había encontrado el camino a la salvación, el camino a la paz. Yo quería decirle a todo el mundo, y de verdad a todo el mundo les hablaba, les decía a los compañeros, a los del barrio, a los de la colonia, a todos los que yo conocía, les hablé de Cristo, les testifiqué de Cristo. Y también evangelicé en parques, en hospitales, en cárceles, me subí a los buses, bueno, no solo los de la ruta aquí urbana, sino los que son, no son urbanos, sino son fuera, extraurbanos, esa es la palabra. Me subía, solo le pedía permiso al piloto y cargaba mi megáfono y la Biblia y comenzaba a testificar y a predicar. El primer amor. Después como que uno se va enfriando y se va enfriando. Y claro, después seguimos sirviendo al Señor. Pero el problema es que después como que a veces con el tiempo nos acostumbramos a lo bello y ya lo damos como por común. A lo sagrado ya como que nos acostumbramos y lo tomamos como algo común también. No. Y hay casos en que nos avergüenza o nos avergonzamos en un momento de decir que somos cristianos. En alguna ocasión, si a usted le preguntan que usted es cristiano, usted diga: sí, soy cristiano, nacido de nuevo por la gracia de Dios. Y si usted no es cristiano, quiero hablarle de Cristo. Quiero hablarle de Cristo. Quiero hablarle del amor de Cristo, de la salvación en Cristo. Pero no nos avergoncemos. ¿Usted es cristiano? No, yo voy a la iglesia. No, hombre, si yo lo vi a usted entrar a una congregación, es que iba acompañando a mi mamá. No, somos cristianos y somos cristianos aquí y afuera. Porque ser cristiano en el templo es fácil. Uno escucha, uno alaba, uno glorifica. Pero ser cristiano en los lugares hostiles no es tan fácil. Pero no tenga miedo, ni se avergüence. Si padece por ser cristiano, glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Todo aquel que se comporta como verdadero cristiano tendrá bendición, tendrá recompensa aquí en la tierra y allá en el cielo. Verá cómo Dios lo honrará siempre, siempre, siempre. Y les voy a dar un pequeño testimonio así de pie. Cuando el Señor me permitió entrar a una maestría, en ese entonces, hace ya algún tiempo, después de graduarme de una licenciatura en teología, no había una maestría en teología. Estuve buscando en las universidades, y no había. Había una en psicología, dinámica humana se le llamaba, y yo intenté estudiar porque quería seguir estudiando, pensando en el seminario, ayudando también. Mi hermanito pastor estuvo de acuerdo, pues pastor fundador. Una clase aguanté y después me salí. Después estudié una maestría y era de una vez doctorado en filosofía. Unos meses aguanté. Pero yo quería seguir estudiando y no aparecía la maestría en teología. Apareció una maestría en ciencias de la comunicación. Entonces dije, pues voy a probar aquí. Tal vez en algo me sirve. Me inscribí y de pronto, cuando era el primer grupo de una de las universidades de ahora de Guatemala que sacaba la maestría, el salón se llenó, era un salón grande, habíamos 60 estudiando. Y pues el catedrático y el director del programa dijo, bueno, cada uno se presenta y dice ¿a qué se dedica? Y yo noté que habían varios periodistas, comunicadores de radio y de televisión, porque ellos son conocidos. Y decía, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y comenzaron a decir cada uno a qué se dedicaba. Cuando me tocó a mí el turno, yo dije, yo soy Rigoberto Gálvez,
y soy pastor evangélico. Y así hicieron todos, miren. Pero no con una buena cara. Como diciendo, ¿y este qué está haciendo aquí? Y yo le dije, soy pastor evangélico. Y en el momento cuando yo vi ese rechazo, o ese asombro por lo menos, el Espíritu Santo a mi corazón me dijo, por cuanto me has honrado delante de ellos, yo te honraré delante de ellos. A los 2 años, el primero que se graduó de todos los 60 fui yo, para la gloria de Dios. Se acercaron varios y uno especialmente me dijo, Rigoberto, nos has dado una gran lección. Me caíste mal desde el principio por ser pastor evangélico. Pero tu conducta, tus trabajos, tus tareas, y te has graduado de esa manera, quiero que seas mi amigo. Por supuesto le dije, Dios te bendiga. Y varios me pidieron disculpas. Mis hermanos, el que se comporta como verdadero cristiano, el que honra a Dios, a Cristo, delante de los demás, aunque tenga rechazo, Dios lo honrará a uno delante de esas mismas personas. Ese principio es maravilloso. Seamos verdaderos cristianos, no de nombre, sino de palabra, de acción, de pensamiento y de hecho. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre, grande es tu misericordia. No podemos decir que tenemos algo por nuestra propia fuerza. Tú, Señor, has hecho todo en nuestra vida. Toda la gloria es tuya, Jesucristo. Y gracias por llamarnos hoy, Espíritu Santo, Jesucristo, a reconvenirnos de que debemos de ser cristianos auténticos. Si somos cristianos, vivamos como verdaderos cristianos y andar como Cristo anduvo. Y que no seamos cristianos a medias, tibios. Señor, para glorificar tu nombre, para testificar de tu palabra, para vivir como tú viviste y que los otros quieran conocerte a ti porque ven esa diferencia. Bendice a mis hermanos, bendice a sus familias, a todos los que están presentes, Señor. Por favor, te lo pido con todo mi corazón. Gracias, Señor, que nos vayamos con ese deseo, con esa fuerza de leer los evangelios de nuevo y aprender cómo viviste tú, cómo actuaste, cómo pensaste, cómo hiciste tu obra y ministerio, y que podamos vivir como cristianos. Te amamos, Señor, y queremos decirte que te necesitamos. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Señor, oro por todos aquellos hermanos y hermanas que están pasando por pruebas. Como cristianos no estamos exentos de prueba. Tenemos paz en Jesucristo, pero también tendremos sufrimiento. Ruego y suplico a los que tienen pruebas de enfermedad, a los que tienen pruebas de familia o de matrimonio, a los que tienen pruebas porque no hay empleo o no está muy bien, Señor, la parte de sus finanzas. Oramos también por todos aquellos que necesitan un milagro en su vida, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, pero es poder también, Señor, para liberación, para sanar. Señor, por favor, al que está pasando tiempo de angustia y de aflicción, al que está pasando por un momento de dificultad, Señor, sosténlo, presérvalo, ayúdalo, protégelo, guárdalo, que puedan ver tu gloria, que puedan tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquellos que han perdido un ser querido recientemente, aquellos, Señor, que se sienten solos, consuélalos, fortalécelos y bendícelos. Sosténnos, Señor, y que podamos llegar, Señor, al fin de nuestra misión en esta tierra, diciendo las palabras del apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Señor, gracias, porque tú estarás con nosotros. Y gracias por escuchar nuestras oraciones, confiando que tú responderás y que tú sostendrás a todos los que estamos pasando algún tipo de prueba. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Abre tus brazos
para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que